Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Maricruz Puente Hernández. Bienvenidos a la segunda parte del día de actividades. Les recordamos que para obtener su constancia y redimir su puntaje deberán de completar un 80% de la asistencia del encuentro. Además de mandar su cédula profesional de médico general y nombre completo al siguiente correo: cursos.académicos@imper.gov.mx, y en el asunto especificar el nombre del curso. Si no tiene cédula, aún así les llegará la constancia al mes siguiente al término del encuentro. No es necesario pasar asistencia en el chat, el sistema lo registra de manera automática. En caso de que se desconecte su audio o transmisión, solamente será necesario hacer clic en reconectar en la parte superior. Al final del día, les pedimos que nos ayuden a contestar una encuesta para evaluar este encuentro. Continuando, la presencia de enfermedad reumatológica en el embarazo no es infrecuente. Este hecho se favorece por la mayor prevalencia de enfermedades reumáticas en mujeres en edad fértil. Esta situación siempre presenta un gran desafío para el equipo médico. Durante años se ha aconsejado a las mujeres con enfermedades autoinmunes sistémicas potencialmente graves que no se embaracen. Ahora, sabemos que con un tratamiento médico y obstétrico cuidadoso, la mayoría de estas mujeres pueden tener embarazos satisfactorios. Con este preámbulo, iniciaremos el cuarto módulo correspondiente a las enfermedades autoinmunes y sus implicaciones en el embarazo. Agradecemos de sobremanera la participación de la doctora Yamile Alfonso Guillén. La doctora Yamile Alfonso Guillén es residente de Medicina Materno-Fetal en el Hospital General de México, Dr. Eduardo Lisiaga. Del 2016 al 2019, fungió como médico adscrito al Servicio de Alto Riesgo Obstétrico del Hospital de la Mujer de Referencia Nacional Berta Calderón Roque, Managua, en Nicaragua. Del 2013 al 2016, fue residente en Ginecología y Obstetricia del Hospital de la Mujer de Referencia Nacional Berta Calderón Roque, Managua, Nicaragua. Y del 2004 al 2012, doctor en Medicina Cirugía General por la Facultad UNAM en Managua. Le agradecemos mucho su participación con el tema lupus y embarazo. ¿En qué debemos enfocarnos? Buenas noches, gracias por la invitación. Vamos a dedicar estos 20 minutos a hablar sobre lupus eritematoso sistémico y embarazo, sobre todo en qué debemos enfocarnos como médicos materno-fetales. Vamos a empezar diciendo que esta es una patología autoinmune, inflamatoria crónica, es multisistémica con una heterogeneidad clínica muy amplia. Serológicamente se caracteriza por la presencia de anticuerpos e histológicamente por el depósito de inmunocomplejos, que va a ser lo que condiciona la manifestación clínica de la patología, con una prevalencia mundial de hasta 31.5% por cada 100.000 por año y una prevalencia de 100 por cada 100.000.
con una mayor afección en el sexo femenino, una relación 8:1, en relación hombre-mujer, y una prevalencia en México de 0.06% con una incidencia de hasta 7.6 por cada 100.000 al año. La presencia de pacientes con lupus eritematoso sistémico y embarazo ha ido incrementando paulatinamente en los últimos años porque nos hemos dado cuenta que algunas intervenciones preconcepcionales o alguna preparación materna puede condicionar hasta una tasa de éxito del 90% cuando se siguen patrones de seguimiento de vigilancia adecuados. Recordando que esta patología se caracteriza por una inmunomodulación o un aumento o una saturación en la cascada de apoptosis con una predisposición a la formación de autoanticuerpos mediados por la inmunidad humoral que tiene que concomitar o que es más frecuente que se dé en la gestación porque recordemos el cambio de la inmunomodulación materna de la respuesta TH1 que es meramente celular a una respuesta TH2 que es sobre todo humoral que puede condicionar que algunos factores como la exposición a la luz ultravioleta, las modificaciones neuroendocrinas de la gestación o algunas otras exposiciones a sustancias tóxicas predispongan a un aumento de la cascada de apoptosis, una mayor lesión tisular con exposición de material nucleico y con la formación de autoanticuerpos que van a formar inmunocomplejos, a depositarse en los diferentes sistemas y a presentar la manifestación clínica. Es importante que en la gestación tomemos en consideración que en la barrera placentaria o en el proceso de implantación podemos tener algunas alteraciones en la función de las células T reguladoras o incluso alteraciones en las moléculas de adhesión o de invasión del tropoblasto que puede condicionar a disfunción placentaria posterior y asociarse con la aparición de preeclampsia, restricción de crecimiento intrauterino, prematurez, etc. Vamos a tratar de contestar algunas preguntas a lo largo de la clase y vamos a empezar con los criterios diagnósticos para este tipo de pacientes. Hubo una primera publicación por el Colegio Americano de Reumatología en el 97 en relación a los criterios ampliamente conocidos para lupus y en el 2012 la Colaboración Internacional de Clínicos para Lupus Eritematoso Sistémico hizo una revisión. Sin embargo, lo más importante es que en el 2019 la Liga Europea en contra de las enfermedades reumatológicas y el Colegio Americano se juntaron, hicieron una especie de ejercicio en la modalidad Delphi, tratando de ver cuáles eran los criterios que tenían mayor rendimiento diagnóstico y vieron que la modalidad que ellos estaban proponiendo tenía una sensibilidad del 96% y una especificidad del 93%, por eso es de los criterios de los que vamos a hablar en esta clase, y que tiene una mayor sensibilidad para aquellas enfermedades de aparición temprana o de reciente inicio, puede ser un poco más sensible para detectarlos y va a tener una especificidad superior al compararla con la de 1997 y la del 2012, tratando de disminuir la cantidad de falsos positivos. ¿Qué es lo que hacemos con este tipo de criterios? La paciente tiene sospecha de lupus, vamos a interrogarla o atomizarla serológicamente en la búsqueda de anticuerpos anapositivos. Y titulaciones de más de 1 en 80 en algún momento se asocia con positividad. Esta paciente va a pasar a la evaluación de varios dominios clínicos, 7 para ser precisas, que incluyen la constitucional, hematológico, neuropsiquiátrico, mucocutáneo, seroso, musculoesquelético y renal, y la parte de los dominios inmunes. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Cada dominio tiene una serie de criterios. El criterio mayor es el que va a tomarse en consideración y vamos a hacer una sumatoria, tanto de lo clínico como de lo inmune. Si tenemos positividad para ANA y mayor de 10 puntos, pues la paciente clasifica como un lupus. Pero podemos tener varios escenarios clínicos. Por ejemplo, la paciente tiene ANA positivo y no llega a los 10 puntos del score que está propuesto. Entonces, si tenemos un score inmune de 0 puntos, pero tenemos un score clínico de más de 8 puntos, retomando la fotosensibilidad propuesta en el 1997 por el Colegio de Reumatología, o la paciente tiene un score inmune de 2 puntos o un score clínico de 6, esta paciente se puede encasillar en un lupus clínico. Si la paciente tiene ANAs negativos, y recordemos que ese era el criterio de entrada, podemos tener otro criterio de entrada alternativo, como por ejemplo la alta sospecha de lupus, la presencia de hipocomplementemia y la positividad de anticuerpos antifosfolípidos. Si la paciente llena los scores de la Liga Europea con el Colegio Americano en más de 10 puntos con al menos un criterio clínico, pues también la podemos encasillar como un lupus clínico. En relación a si existen o no predictores para un evento perinatal adverso, es importante que todos manejemos que aún está en proceso el estudio PROMES, que es el estudio que se trata o se está animando
validando una cohorte, se tiene propuesto un reclutamiento de 700 pacientes y se piensa que van a terminar el reclutamiento en el 2022, pero esta cohorte ha permitido que se aniden varios estudios y que sepamos muchas cosas en lo relacionado con el lupus y el embarazo. El objetivo principal de este estudio era ver si la fracción de complemento o algunos antiangiogénicos se asociaban con los resultados perinatales adversos, pero lo que he sabido hasta hoy, hasta lo que se ha publicado incluso de este grupo de pacientes, es que la presencia de actividad lúpica en los 6 a 12 meses previos se relaciona con un aumento del riesgo de brote lúpico durante la gestación y el puerperio, preeclampsia, pérdida de la gestación, restricción de crecimiento intrauterino y parto pretérmino. De ahí que es sumamente importante en esta paciente interrogarla en relación a la evolución de su enfermedad, cuánto tiempo tiene de haber tenido la última actividad lúpica, etc. Y la presencia de nefritis lúpica es así como el antecedente fuerte predictor para resultados perinatal adversos, tanto para reactivación renal durante la gestación como para pérdidas fetales y parto pretérmino. Y es sumamente importante la asociación que tiene esta con resultados perinatales adversos. La presencia de serología, o sea, disminución de los niveles de complemento o la positividad para el anticuerpo anti-ADN de doble cadena se asocia con actividad renal y con un aumento de riesgo de 4 veces de brotes lúpicos, y la historia de trombosis vascular materna también aumenta la morbilidad durante la gestación, así como la positividad de anticuerpos antifosfolípidos. Y de todos los anticuerpos antifosfolípidos, el anticoagulante lúpico es el que más se asociado con resultados perinatales adversos. Si la paciente, aparte de todo esto, tiene historia de hipertensión arterial, podemos tener mayor riesgo de pérdida gestacional, parto pretérmino y restricción del crecimiento intrauterino. También, como parte de la cohorte del PROMIS, se hizo este estudio, se publicó en el 2015 y tomó en cuenta a 492 embarazadas y estos reclutamientos se asistieron a las embarazadas antes de la semana 12 y se hizo una medición mensual del SFLT, el PLGF y la endoglina. Buscaron los resultados perinatales severos o moderados. Los severos, la preeclampsia antes de la semana 34, muerte neonatales o prematurez antes de la semana 30. Los moderados los clasificaron como aquella preeclampsia más de la semana 34, la prematurez entre la semana 30 y la 36, y la restricción del crecimiento intrauterino sin presencia de preeclampsia. ¿Qué encontraron ellos? Que los niveles de SFLT entre las semanas 12 y 15 se asociaban más con los resultados perinatales adversos, y entre las semanas 16 y 19 fue el ratio SFLT-PLGF el que se asoció más con resultados perinatales adversos. Es importante que estos puntos de corte que encontraron ellos de SFLT mayores a 1872, PLGF menores de 70 con positividad para anticoagulante lúpico o madre hipertensa crónica se asoció con hasta un 94% de resultados perinatales adversos versus 4.6% de la población que no se encontraba en este contexto clínico. De ahí que podemos tener utilidad en relación a la historia clínica de la paciente, la condición actual y la medición de los marcadores angiogénicos como predictores de resultados perinatales adversos. ¿Cuáles son las contraindicaciones del embarazo en una paciente con lupus? Pues esto ya es muy conocido por todos nosotros. Toda aquella patología o que condicione a una afectación severa de la misma entidad, hipertensión pulmonar severa, enfermedad pulmonar restrictiva crónica, enfermedades avanzadas, nefritis activa, la presencia de preeclampsia, gel o restricción de crecimiento, a pesar de que la paciente tuvo un tratamiento adecuado, eso como antecedente, el evento cerebral vascular en los últimos 6 meses o una insuficiencia cardíaca avanzada en funcional 3 y 4, puede ser que nos contraindique una gestación. Y hay contraindicaciones que no son absolutas, pero sí se pueden considerar como transitorias, que son esas pacientes que utilizan drogas teratogénicas o esteroides a dosis alta, porque nos puede hablar de que la paciente ha tenido una actividad lúpica o no está en las condiciones óptimas para la gestación. Que nos queda en estas pacientes reunirnos con nuestro reuma, ver si hay alguna modificación en el tratamiento, ver la respuesta a esa modificación y posteriormente buscar una gestación, de tal manera que sería una contraindicación transitoria para la gestación. ¿Cuáles serían las escalas de severidad que podemos utilizar en las pacientes embarazadas? Y es muy importante que sepamos que múltiples son las escalas que están publicadas a nivel mundial. Sin embargo, son escalas que se han hecho incluso incluyendo población masculina y van a evaluar órganos y sistemas individuales o puntuaciones globales. ¿Cuál es el problema del embarazo?
tenemos una heterogeneidad clínica, podemos tener mimetismo gestacional por algunos síntomas de la gestación que son propios, son cambios fisiológicos que nos pueden confundir con actividad o con un brote lúpico. Es por eso que se tienen que buscar escalas que tengan sensibilidad al cambio, es decir, una paciente que está en sus niveles basales y empieza a presentar actividad lúpica. Las escalas que son más recomendadas para la gestación son las escalas propuestas por el Grupo de Seguridad del Uso de los Estrógenos, que modificó la escala de Lidl agregándole una P por las modificaciones, e incluso las escalas de la medición del índice o de actividad lúpica y las escalas asociadas sobre todo al embarazo, que son estas tres que les menciono, tienen hasta una sensibilidad del 93 y al 98% para la detección en las pacientes gestantes. ¿Cuál sería el comportamiento de los brotes lúpicos en el embarazo? Pues es importante que conozcamos, que también han ayudado del estudio PROMIS, las pacientes que no tienen actividad antes del embarazo o tienen una actividad leve o basal en las primeras 12 semanas pueden tener hasta un 12.5% de presentar brotes leves o moderados que quizás no necesiten alguna modificación en la terapia, y hasta un 9.6% en el tercer trimestre. Esta disminución en el tercer trimestre se asocia con disminución en los niveles de estrógeno, por lo que probablemente tengamos una menor probabilidad de brotes ahí. Sin embargo, los brotes son sobre todo nefritis, pleuritis, artritis y actividades hematológicas caracterizadas por trombosis, lo más frecuente que tengamos en la gestación. Ahora, si tenemos pacientes que iniciaron su embarazo con escalas, según SLEDAI, que hablen de actividad lúpica basal, un cuarto de ellas pueden llegar a desencadenar brotes, y sobre todo cuando son de raza no blanca, jóvenes o niveles bajos de complemento. Y es importante que sepamos que la suspensión de hidroxicloroquina es uno de los factores de mal pronóstico. Es decir, a veces las pacientes por falta de conocimiento o por miedo están embarazadas y dicen voy a suspender la hidroxicloroquina, o a veces muchos médicos la suspenden, y esto se puede condicionar o puede acarrear resultados prenatales adversos. Y no tenemos todavía mucha certeza de cuáles serían los predictores de brotes en el puerperio. Sin embargo, la recomendación global es que sí se continúe la vigilancia puerperal, porque los cambios en la inmunomodulación del puerperio o el aumento del estado protrombótico pues puede activar la enfermedad en este periodo. ¿Cuáles serían las recomendaciones de monitoreo durante la gestación y el puerperio en este tipo de pacientes? Bueno, para hablar de embarazo y lúpus no podemos dejar de mencionar al doctor Bashar, que desde el 2015 está hablándonos un poco sobre los perfiles de riesgo, encasillando a las pacientes en 5 perfiles de riesgo: placentario y personal, de los que no podemos modificar; el metabólico, cardiovascular y protrombótico, en los que sí podemos actuar como personal médico. Y si nos damos cuenta, el 90% de las pacientes que tienen resultados prenatales adversos están encasilladas en alguno de estos perfiles. Nuestras pacientes con lupus tienen procesos hipertensivos, actividad renal, aumentando su riesgo cardiovascular, y cuando concomitan con SAF, con mismo lupus, que es un estado protrombótico. Entonces a estas pacientes las tendríamos en 2 perfiles de riesgo. Es importante que sepamos que la aspirina en este tipo de pacientes es una intervención oportuna y sumamente necesaria, con hasta reducción del 72% de la probabilidad de preeclampsia de aparición temprana, que es la característica de este tipo de pacientes. Es importante que veamos la evolución histórica de la enfermedad, la actividad, hace cuánto fue la actividad, cuál ha sido el tratamiento y cuál es la dosis de tratamiento de esta paciente, para tratar de hacer intervenciones oportunas, entre ellas modificar los fármacos antes de la gestación, si es necesario, y utilizar fármacos que sean más apropiados, que no tengan un efecto teratogénico, y en caso de ser posible, hablar con nuestro reumo para tratar de tener a la paciente en las mejores condiciones. Una vez embarazada la paciente, iría al grupo de profilaxis con aspirina, todas las pacientes con lupus y con posibilidad de anticuerpos antifosfolípidos, y si la paciente tiene síndrome antifosfolípido, ya sea obstétrico, vamos a agregar una dosis de heparina de bajo peso molecular en dosis profiláctica, y un SAF trombótico, agregaríamos heparina de bajo peso molecular en dosis terapéutica. Haríamos el ultrasonido del primer trimestre, y si tenemos la posibilidad, detectar los angiogénicos para tratar de predecir algún resultado perinatal adverso. Y la intervención más importante de este grupo de pacientes es la hidroxicloroquina. Toda paciente embarazada debe de continuar con su hidroxicloroquina, y si está embarazada y no la toma, habría que agregar a su plan terapéutico el uso de hidroxicloroquina.
Vamos a hacer el seguimiento con los exámenes de laboratorio basales y trimestrales, y de acá es importante que veamos el complemento, porque obviamente el complemento por la estimulación estrogénica puede aumentar durante la evolución de la gestación. Entonces deberíamos tener un complemento basal, un intermedio y uno posterior para ver el comportamiento que va a tener y detectar disminuciones sutiles del complemento que pueden ser datos de algún marcador. Sobre todo, los niveles bajos de complemento se asocian con alteraciones en la barrera hematoencefálica, con neurolupus y con actividad renal. Y esto es muy importante que lo tomemos en consideración. Nuestra principal herramienta, ecografía. Vamos a hacer la evaluación del primer trimestre. Si la paciente tiene sospecha o riesgo para bloqueo cardíaco congénito, haríamos el tamizaje entre las semanas 16 y 26, haremos el ultrasonido estructural a fin de descartar anomalías estructurales. Estas pacientes no están exentas a alteraciones estructurales, sobre todo cardíacas, que condicionen algunos procesos de bloqueo que sospechamos nosotros que sea de etiología inmune, y tal vez el bebé tiene un canal, una transposición de neutral de masa corregida o algún proceso de telantaxia que también condiciona bloqueos congénitos, y pensemos que es de etiología inmune y más bien es de alteraciones estructurales. Vamos a hacer en el tercer trimestre su fetometría, sus pruebas de bienestar fetal y su Doppler, porque habíamos dicho que estos bebés se asocian con insuficiencia placentaria, restricción de crecimiento intrauterino, y también es importante que hagamos la evaluación del perfil tiroideo, porque pueden tener positividad para anticuerpos antitiroideos. Se recomienda nacimiento en instituciones óptimas porque se asocian a preeclampsia, prematurez y cesárea de emergencia hasta en un tercio de las pacientes. Y es importante el seguimiento puerperal, porque decíamos la actividad o los cambios propios del puerperio que pueden condicionar a la presencia de brotes. ¿Cómo podemos diferenciar una nefritis lúpica de una preeclampsia? Bueno, es importante, y este cuadro quizás todos lo hemos topado en algún momento de nuestra residencia, que sepamos que hay ciertas condiciones particulares. Por ejemplo, la disminución del complemento es muy importante en las pacientes con lupus, la presencia o positividad de los anticuerpos anti-DNA de doble cadena, la presencia o positividad de Hunt por la anemia hemolítica asociada a la actividad, y algunos procesos como sedimento urinario positivo, porque nos habla de algún proceso apoptótico a nivel renal, la presencia de cilindros leucocitarios, de hematuria, o la presencia de cilindros granulosos que nos hable sobre todo de lesión celular renal, y tiende a estar negativo en las pacientes con preeclampsia. La respuesta a los esteroides es mayor en este tipo de pacientes, y las pruebas de función hepática van a estar alteradas en las pacientes preeclámpticas. Es importante que esto no lo sepamos, porque hasta un 30% de las pacientes con lupus hacen preeclampsia versus el 4.6% de la población general. Y ahí existe alguna tendencia de utilizar algunos factores angiogénicos, por ejemplo, el ratio de CPLT-PLGF, que se ha notado mayormente elevado en las pacientes con preeclampsia en relación con las pacientes lúpicas, con nefritis lúpica, y se ha asociado también a la presencia de niveles elevados de BEP en las pacientes con nefritis lúpica activa, pero de esto todavía necesitamos más estudios para ver el rendimiento diagnóstico que pueda tener. ¿Cuáles serían las recomendaciones para la detección y la prevención de las complicaciones fetales y neonatales? Pues es importante que sepamos que el principal antecedente, o lo primero que tenemos que preguntarle a la mamá, es cómo le fue al hijo, al bebé previo, si es el segundo embarazo o si tiene más embarazos, porque parece ser este el antecedente que más se asocia con recurrencia de bloqueo cardíaco congénito. Vamos a hacer a medir los niveles séricos de antirro y antiLAR. Si estos están positivos, si la paciente tiene antecedentes de lupus neonatal, la recomendación es continuar hidroxicloroquina y hacer un seguimiento ecocardiográfico fetal semanal entre las semanas 16 y 26. ¿Y por qué sí? Les pedimos una disculpa por los inconvenientes. Les recordamos que este es un evento en vivo. Definitivamente, otra de las enfermedades autoinmunes con gran trascendencia en el embarazo es el SARS, por lo cual tenemos la participación de la doctora Florencia Pérez de San Román, residente de segundo grado de Medicina Materno-Fetal. Ella cursó la licenciatura en Medicina por la Universidad de Buenos Aires. Es especialista en tocoginecología en el Hospital Dr. César Milstein. Ex instructora de residentes en el Hospital General de Agudos Dalmacio Vélez, Sarsfield, y tiene un fellow en segundo año de Medicina Materno-Fetal en el Hospital Swiss Medical Center de Argentina. El tema a presentar: controversias de SAP durante el embarazo. Bienvenida, doctora.
nombre es Florencia Pérez Román, soy fellow de segundo año en el Centro de Salud Medical de una entidad argentina, y les doy la bienvenida a este primer encuentro internacional de residentes de medicina materno-fetal, y agradezco al Instituto de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes por haberme permitido participar. El tema que me toca hablar el día de hoy es acerca del síndrome Down. Como les decía anteriormente, vamos a hablar de las controversias acerca del síndrome hipertípico durante el embarazo. Para comenzar, vamos a empezar definiendo a la trombofilia, que es un desorden en esta hemostasa que comentaba anteriormente, que provoca la formación de trombos tanto en el sistema venoso como arterial y que conlleva la patología óptica. Recordamos que la cascada de la coagulación implica la activación de distintos factores que se van a mantener en equilibrio, tanto parte procoagulante como anticoagulante, para provocar una homeostasis en la coagulación. Dentro de esta cascada de la coagulación hay ciertos factores que van a estar involucrados en la patología, como lo son el FOXP5, la proteína C activada, la proteína S y la antitromina. Para adentrarnos en el tema, vamos a clasificar a las trombofilias en dos grandes grupos. Tenemos las trombofilias hereditarias, dentro de las más conocidas, el factor 5 de Leiden, la mutación de la protonina 20:0, el déficit de la proteína F, el déficit de la proteína C y el déficit de la antitromina. Y como representante de la patología de la trombofilia adquiría el síndrome antifosfolipídico, que es el tema que nos complica el día de hoy. ¿Por qué no vamos a estudiar, por qué no se centra esta charla en lo que son las trombofilias hereditarias? Básicamente porque se ha demostrado que no hay impacto en patología obstétrica cuando están presentes estas mutaciones o estas alteraciones, y además hay otras que no fueron las que nombré, entre las que hay gran polimorfismo en la población y que no tienen repercusión en la patología obstétrica. Por otro lado, dentro de las trombofilias adquiridas, la hiperhomocitlinemia y la falta inadecuada fibrinolítica están relacionadas, por eso no las vamos a comentar el día de hoy. Tanto el factor 5 de Leiden como la mutación de la protonina 20:21:0 se pueden diagnosticar en embarazo, eventualmente si uno la ve. Bien, entonces, hablando directamente del factor del síndrome antifosfolipídico, teniendo en cuenta un poco de historia, y data de hace muchos años atrás, en 1906, se empezaron a hablar de la presencia de anticuerpos anticoagulantes en pacientes con diagnóstico de sífilis, pero no es hasta 1983 que el doctor Hugh formaliza lo que es el concepto de un síndrome provocado por la producción de autoanticuerpos contra factores que van a llevar a la trombosis en el sistema venoso arterial. Hubo dos actualizaciones importantes en los criterios diagnósticos, en 1999 en Japón, en Sapporo, y en Australia en el 2006 en Sydney, que son los que actualmente vamos a ver. El síndrome antifosfolipídico entonces es un trastorno autoinmune que implica la producción de autoanticuerpos contra polípidos persistentes, generando trombos a nivel del sistema venoso, arterial, de la microvasculatura incluso, conllevando a patología obstétrica. Tiene una incidencia de 5 cada 100.000 habitantes a nivel mundial por año, una prevalencia de entre 3 y 200 pacientes cada 100.000 por año, y tiene una prevalencia mayor en el sexo femenino.
de 5:1 sería el ratio 3. Tiene un origen multifactorial. Como todos sabemos, el origen multifactorial habla sobre pacientes que tienen una predisposición genética para poder desarrollar esta patología, pero que necesitan de desencadenantes que pueden ser de variada etiología para poder desarrollar los anticuerpos que van a describir el síndrome. Se nota que hay una predisposición a presentarlo en pacientes que ya tienen otro rasgo de enfermedades autoinmunes, y el impacto que trae aparejado conlleva un gran sobretratamiento. En nuestro país hay muchas pacientes que no cumplen los criterios estrictos que vamos a desarrollar, pero que por el impacto emocional que pueden llegar a tener y por la falta de diagnóstico, o sea, que no cumplen estos criterios, pueden tener un tratamiento sin tener los criterios diagnósticos que voy a decir. Bien, si hablamos de la fisiopatología, como les comentaba anteriormente, pacientes que tienen una predisposición genética debido a múltiples factores que se pueden estar de tipo farmacológica, oncológica o infecciones, descrito la asociación con el virus de Epstein-Barr o el virus de hepatitis C, empiezan a desarrollar inmunoglobulinas que van a ir a unirse a glicoproteínas de membrana y de fosfolípidos de células endoteliales y formar complejos entre sí, provocando una activación del sistema inmune. Esta activación del sistema inmune lleva al aumento del factor de crecimiento del endotelio vascular, mayor actividad en el complemento y disminución en la fibrinolisis. Todo esto generando una cascada proinflamatoria y protrombótica que se suma al estado procoagulante que ya es de por sí el embarazo. Con lo cual, esto nos va a llevar a que haya inflamación a nivel de la vesícula, trombosis placentaria con activación de células monocísticas, plaquetas y células endoteliales, e inhibición de la proliferación y vitalización del trofoblasto e inducción de la apoptosis. Esto nos está marcando que indefectiblemente va a terminar en una disfunción placentaria. Bien, y bien no soy especialista en anatomía patológica, los distintos autores describen cambios a nivel de la placenta. Si miramos en esta microfotografía, en una técnica de hematoxilina y eosina, podemos ver una placenta normal con sus vellosidades orgánicas a término, donde se ven nudos vasculares y grupos intersticiales de fibrina. Estas son características placentarias normales. En cambio, en la placenta se tiene alteración producto de un síndrome antifosfolípico, vamos a evaluar infartos vellositarios que son mayor del 10% del territorio muscular, aumento de los nudos incisionales, depósito de fibrina perivellositaria y vellosidades sin aporte de vasos sanguíneos. A su vez vamos a ver intervellositis isquiosítica coronárica. Estos son los cambios que podemos ver. Acá vemos las distintas alteraciones que les comenté anteriormente en una microfotografía a gran aumento con técnica de hematoxilina. Bien, si vamos directamente a la clasificación de los criterios diagnósticos, vamos a dividirlo en dos grupos: los criterios clínicos y los criterios de laboratorio. Dentro de los criterios clínicos, a su vez vamos a tener los criterios de carácter obstétrico y los criterios de carácter clínico o trombótico también se pueden decir. De los criterios obstétricos vamos a tener 3 o más muertes embrionarias, describiéndose embrión a una gestación menor a 10 semanas, donde se ha analizado que son
morfológicamente normales que no tienen ninguna alteración a nivel de aneuploidías, uno o más abortos tardíos, mayor a este punto de corte, mayor a 10 semanas, ¿sí? O la presencia de uno o más nacimientos pretérmino, es decir, menor a 34 semanas, debido a alteraciones como la preeclampsia severa, eclampsia o signos directos de insuficiencia placentaria demostrada. Y en cuanto a lo que es los criterios trombóticos, sí, vamos a tener uno o más episodios personales de trombosis arterial y oveno. Con respecto a los criterios de laboratorio, los marcadores que vamos a buscar son anticuerpos anticardiolipina, anticuerpos anticoagulante lúpico y autoanticuerpos antibeta-2 glicoproteína ósea. El estudio de los anticuerpos se hace pasado cualquier evento obstétrico, ya sea un embarazo de pretérmino o la pérdida de un embarazo, se dejan pasar 3 meses y se determinan en sangre periférica los marcadores que les acabo de nombrar. Esto se tiene que volver a repetir nuevamente luego de 12 semanas. La presencia de un criterio clínico y de un criterio de laboratorio son suficientes para confirmar el diagnóstico del síndrome antifosfolípico. En este esquema lo que traté de demostrarles es cómo el algoritmo diagnóstico que nos va a llevar a la catalogización de la paciente con síndrome antifosfolípico. Bien, a su vez el síndrome antifosfolípico se clasifica según esta lógica. Tendremos el síndrome triple positivo, que es aquel que presenta positividad en las 3 determinaciones que les comenté anteriormente. Este a su vez tiene un impacto mayor en cuanto a la evolución tórpida de la paciente y quizás es de mayor complicidad a nivel del tratamiento. Por otro lado, el tercero negativo es aquel que no se encuentra en determinación plasmática de anticuerpos, pero se descartaron otro tipo de trombocitos y se mantiene la presunción diagnóstica. Es decir, que no hay evidencia de laboratorio de síndrome antifosfolípico. El SARS medio es aquel que les describí al principio. ¿Sí? No hay otra explicación más que la presencia de los criterios nombrados. El SARS secundario probablemente tenga que ver relación con otra patología autoinmune. El SARS catastrófico es una entidad de relevancia, ¿sí? Porque provoca la producción masiva de trombos que pueden afectar a 3 o más órganos, que tiene que estar demostrado de manera histopatológica o con los métodos de imagen que sean el estándar para este diagnóstico y que conlleva, digamos, la falla multiorgánica si no tiene un tratamiento oportuno. El SARS obstétrico, los criterios que hablamos, una pérdida mayor de 10 semanas, 3 o más menores a 10 semanas, o una muerte fetal debido a la preeclampsia o eclampsia por insuficiencia placentaria. Y el SARS trombótico es la presencia de los episodios personales de trombosis venosa o arterial en cualquier órgano conformado como dije. ¿Cuáles son las complicaciones que puede sufrir una paciente que tiene diagnóstico de esta patología? Bueno, estas son las mismas que hacen criterio. La pérdida de embarazos, pueden ser abortadoras recurrentes, ¿sí? Así nombra abortadoras recurrentes cuando tienen 2 pérdidas menores a 10 semanas y nos habilita a poder empezar a hacer la pesquisa de esta patología. Enfermedad isquémica placentaria, con el consecuente impacto materno-fetal, la presencia de restricción de crecimiento, la presencia de preeclampsia o eclampsia menor de 34 semanas, trastornos como el desprendimiento de placenta, entre otros. La trombosis arterial y venosa materna, el aumento o el sobretratamiento en pacientes que se
diagnostican como infértiles o estériles sin haber hecho un diagnóstico apropiado y síndrome de ansiedad o angustia cuando no se le puede dar una respuesta a la paciente que tiene más de una pérdida de embarazo sin causa aparente. Bien, la guía de diagnóstico de tratamiento de la Sociedad Argentina de Neonatología habla sobre recomendaciones de estudio de tropofilia o en síndrome polipídico, mejor dicho, en complicaciones gestacionales. Primero dice que no hay que solicitar cualquier estudio o cualquier tipo de trombofilia, ¿sí? Ya que no están relacionadas todas con impacto obstétrico. Por otro lado, aquellas pacientes que tienen abortos recurrentes tempranos o complicaciones vasculares en la paciente son las que sí entran dentro del criterio de poder estudiarse como probables en pacientes con síndrome polipídico. Y es a eso que tenemos que garantizar el estudio de los estudios. Volver a recalcar que las trombofilias hereditarias no se ha demostrado que tengan impacto en patología obstétrica directamente, como lo comentaba anteriormente, por lo tanto no sería necesario la pesquisa de manera rutinaria. En cuanto a lo que es el manejo terapéutico de las complicaciones gestacionales, si bien no es el objetivo de esta charla, ya que un colega va a hablar sobre tratamiento, a grandes rasgos, el síndrome linfopolipídico obstétrico se trata con heparina de bajo peso molecular de 0.4 miligramos de manera subcutánea, aplicándose, mejor dicho, diariamente desde el test de embarazo positiva, asociándole ácido acetilsalicílico en dosis de 100 a 150 miligramos día, preferentemente durante todo el embarazo y preferentemente durante la noche y el puerperio. Hay que tener en cuenta que la aspirina uno debería suspenderla en la semana 36 y que la heparina de bajo peso molecular debería suspenderlo 24 horas en el caso de nacimiento programado y se debe reanudar a las 12 horas y el nacimiento por cesárea o a las 6 horas y por posparto. Las pacientes que tienen un síndrome antipolipídico refractario al tratamiento que les acabo de nombrar, hay unas nuevas opciones de segunda línea que incluyen la hidroxicloroquina y corticoides y a dosis bajas, entre otros tratamientos. Hoy por hoy también se está hablando del plasmaféresis o las inmunoglobulinas, incluso anticuerpos monoclonales. Pero como les dije, este va a ser el objetivo de una próxima charla que veremos. El seguimiento obstétrico tiene que ser precoz, frecuente y cómodo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bien. Viene la paciente en su primera consulta con un diagnóstico de embarazo, ya sea por su unidad beta o preferentemente con una ecografía antes de las 6 semanas, donde vamos a evaluar la digitación fetal, el fechado, el número de embriones, ¿sí? Eso ya sería otra cuestión, como un embarazo gemelar. Se le va a solicitar un laboratorio de rutina con todo lo que ya sabemos y el screening combinado de aneuploidía. Las consultas siguientes van a ser mensualmente hasta la semana 28, cada 15 días hasta la semana 36 y a partir de la semana 36 se recomienda que sea semanalmente y el nacimiento se va a programar según final cumplido o condición obstétrica. Recordemos cómo era la suspensión de anticoagulantes y antiagregantes en el caso de las pacientes con nacimiento programado. Con respecto a las ecografías, ¿sí? Quiero hacer hincapié para no solicitar estudios que no tengan indicación. La primera ecografía, sacando la del diagnóstico de embarazo,
va a ser la del screening de hemoglobina, la PM Plus, con las semanas 11 a 13.6. La segunda ecografía, nos referimos a la ecografía morfológica. Tanto la primera como la segunda incluyen el Doppler de las arterias uterinas para evaluar el riesgo de preeclampsia que tiene. Luego se va a hacer una tercera ecografía de control de corregimiento y en las primeras dos que he mencionado existe un aumento en la resistencia de las arterias uterinas mayor a 1/95 o se evalúa que el crecimiento fetal es menor al 10%. Si esta ecografía, digamos que las ecografías anteriores fueron normales, se hará una ecografía de control de crecimiento a la semana 28 y luego mensualmente incluye Bueno, espero que les haya servido y dejo el espacio abierto para dudas que tengan. Muchas gracias. Antes de continuar, queremos ofrecerle una disculpa a la doctora Yamile por los inconvenientes con el desfase en la transmisión en línea. Les pedimos a todos los participantes su comprensión, ya que al ser un evento en vivo nos topamos a veces con estos inconvenientes. Les recordamos que podrán ver las pláticas completas a través del canal de YouTube del Instituto. Además, la doctora Yamile podrá finalizar su plática al iniciar el apartado de preguntas y respuestas. Cerrando este gran día de actividades, nos acompaña la doctora Yesenia Elizabeth Barrios, residente de Medicina Materno-Fetal del Hospital de la Santa Cruz y San Pablo de la Universidad Autónoma de Barcelona. Ella es médico residente máster en Medicina Materno-Fetal de la Universidad Autónoma de Barcelona. Asimismo, cursó su carrera en la Universidad de San Carlos de Guatemala, Hospital Regional de Occidente. Nos presentará en esta ocasión el tema Enfermedades autoinmunes, opciones terapéuticas actuales. Agradecemos su participación, doctora. Hola a todos, les saluda la doctora Yesenia Godínez, actualmente residente del Máster en Medicina Materno-Fetal del Hospital de la Santa Cruz y San Pablo en Barcelona, desde donde pues enviamos un cordial saludo y agradecimiento por enviarnos la invitación a participar en este encuentro internacional de residentes de Medicina Materno-Fetal. El tema que vamos a compartir hoy es sobre las opciones terapéuticas actuales con las que contamos en enfermedades autoinmunes. Cuando nosotros hablamos pues, de enfermedades autoinmunes, queremos resaltar el hecho de que estamos enfrentándonos a pacientes de alto riesgo por las complicaciones con las cuales pues, pueden estar cursando. Cuando nosotros hablamos de este tipo de pacientes, pues es importante también saber de que es un manejo multidisciplinario que no solo va a ser llevado a cabo por el obstetra, sino también por reumatólogos, neonatólogos, incluso hasta anestesistas, que en conjunto pues el objetivo es llevar con éxito la gestación de estas mujeres para lograr pues un final feliz tanto para la mamá como para el bebé. Cuando nosotros hablamos de enfermedades autoinmunes es importante recordar de que hablamos de una relación bidireccional, porque nosotros podemos hablar del agravamiento de la enfermedad secundaria del embarazo, como también las complicaciones obstétricas que pueden llegar a presentarse por estas enfermedades de base con las que cursan las pacientes. Entonces tenemos en esta tabla un resumen de pues, estos cuadros complicados en los pacientes que presentan estas patologías de base, pero queremos resaltar estas dos, que serían el lupus y el síndrome tipo fosfolípido. Como vemos que en cuanto
a efectos que tiene el embarazo en estas patologías, pues hasta en el 50% de los casos pues puede haber un nuevo brote, y en el antifosfolípidos pues también puede haber agravamiento del cuadro. Y en cuanto a las complicaciones obstétricas que pueden presentarse secundarias a estas dos patologías, cabe resaltar que son principalmente la hipertensión, preeclampsia, prematuridad, síndrome de HELLP, y en algunos otros casos pues pueden llevarnos a complicaciones secundarias a una insuficiencia placentaria, como lo son la restricción del crecimiento fetal o un bajo peso al nacer, o incluso en algunos de los casos pues pérdidas de estas gestaciones. Existe esta publicación que ustedes dirán, bueno, ya lleva mucho tiempo, sin embargo es de resaltar que a pesar de que fue hecha en el 2010, pues en la introducción hay algo que llama mucho la atención, en donde hacemos ahí sí que de resaltar este párrafo, porque significaría que desde hace 30 años pues se han venido viendo avances que han llevado a llevar estas pacientes a un final feliz en relación al embarazo, con todos los cambios y las nuevas maneras en que se ha estado manejando esta patología. Entonces, con el paso del tiempo esto nos motiva a que nuestros índices y nuestras cifras de complicaciones obstétricas secundarias a estas patologías pues pueden ir mejorando secundaria a la actualización que nosotros pues como médicos materno-fetales tenemos que tener. Entonces vamos a indicar también en esta diapositiva algo que nos llama mucho la atención, que es muy feo y muy triste ver esta situación cuando nosotros vemos embarazos que no llegan a un final feliz. Entonces existen ciertos factores que pueden llevar a esta situación tan compleja. Entonces tenemos que saber de que hay mayor aparición de complicaciones cuando tenemos pacientes con actividad lúpica, nefritis lúpica, anticuerpos positivos, anti-DNA, el anticoagulante lúpico, pacientes con hipertensión, pacientes con hipocomplementemia o trombocitopenia. Entonces, ante estas situaciones pues nosotros tenemos que estar con mayor precaución, porque puede llevar a un cuadro tan fatal como el que representa esta imagen. Tenemos que saber que el embarazo en pacientes con enfermedades autoinmunes debe ser principalmente planificado. Es muy triste ver a aquellas pacientes que llegan a consulta pues cuando ya es demasiado tarde, cuando pudimos haber intervenido desde antes de que la paciente pues quedara gestante. Entonces, por eso es importante resaltar que es una patología cuyo manejo comienza desde la etapa preconcepcional. Entonces, ¿por qué es importante planificar la gestación? Tenemos este estudio que fue una revisión retrospectiva de 5 años que incluyó 86 pacientes, en donde dividieron a aquellas pacientes que cursaban con un embarazo planificado y un embarazo no planificado, cumpliendo los criterios que se indican acá, principalmente si las pacientes pues tenían un lupus inactivo con anticuerpos negativos y con visita preconcepcional principalmente, que es lo que nosotros queremos ver aquí en relación a la planificación de la gestación. ¿Y cuáles fueron los resultados que ellos evidenciaron? Pues prácticamente estos. Las diferencias notables en relación a que vieron hasta un 25% de pérdidas en el embarazo en el grupo de pacientes que no planificaron la gestación, más de un tercio de los partos pues fueron prematuros, y hubo reactivación lúpica en el 100% de los casos de las pacientes que no planificaron. Entonces aquí es donde nosotros hacemos énfasis en esta fase, que en aquellas pacientes que sabemos que están con un deseo de gestación y que cuentan con estas patologías autoinmunes de bases, pues tenemos que planificar desde antes. Ahí sí que la terapéutica que nosotros vamos a tener con ellas para evitar complicaciones. Entonces, los objetivos de la visita preconcepcional básicamente son estos 4: estimar el riesgo materno-fetal, realizar un plan individualizado para las pacientes y determinar seguridad de los fármacos, cómo informarles sobre los riesgos y complicaciones a los que se pueden enfrentar. Básicamente, la visita preconcepcional incluye 4 factores, que va a ser la evaluación de la afectación orgánica por la enfermedad, basándonos mucho en la evaluación de la función renal, porque sabemos que las pacientes con estas patologías y con una función renal deteriorada pues tienen mayores riesgos de aborto, de pérdidas fetales y de desarrollo de preeclampsia. También evaluar la actividad del lupus de forma actual y reciente, sobre todo en los últimos 6 meses. Evaluar
evaluar el perfil de anticuerpos, porque muchos de ellos pues están relacionados con el riesgo de brotes, la aparición de bloqueos cardíacos congénitos en el bebé y morbilidad materna y trombosis, principalmente cuando hablamos de los anticuerpos antifosfolípidos. Y en cuanto al tratamiento actual, también es importante determinarlo en los pacientes, porque hay medicamentos que los pacientes emplean y que pues están contraindicados durante la gestación. Entonces vamos a resumir los fármacos que se pueden emplear dependiendo de las etapas del embarazo, que pueden ser desde la preconcepción, primero, segundo, tercer trimestre y durante la lactancia. Entonces, en relación a los analgésicos antiinflamatorios, lo más importante por resaltar es de que tanto los AINE como los inhibidores de COX-2 pues se deben evitar principalmente en el tercer trimestre y en la medida de lo posible, porque a estas semanas gestacionales, porque pueden producir un cierre temprano del ductus arterial. En relación a los corticosteroides, pues se prefieren idealmente los que no cruzan la barrera placentaria, que son estos dos que tenemos en verde, la prednisona y la metilprednisolona. Y hay algunas situaciones donde pues vamos a emplear la beta y la dexametasona, sobre todo en aquellas pacientes con riesgo de posparto pretérmino. En relación a los bifosfonatos no tenemos mayor información, sin embargo se recomienda la suspensión de los mismos desde 6 meses antes de la gestación. Y en cuanto a los antipalúdicos, sobre todo haciendo énfasis en lo que es la hidroxicloroquina, pues saber de que tenemos que tenerla en las pacientes desde el periodo preconcepción, primero, segundo, tercer trimestre, incluso durante la lactancia, que es el medicamento que vamos a estar resaltando durante esta clase, que no tenemos que estar suspendiendo. En cuanto a los inmunosupresores, también es muy importante resaltar de que hay pacientes que están con metotrexate principalmente, sin embargo, pues es una medicación que se considera citotóxica, como bien sabemos, y que tenemos que retirar desde 3 a 6 meses antes de buscar una gestación. Y el que está aprobado durante todos los periodos que ya mencionamos, pues es la azatioprina, la ciclosporina y el tacrolimus. En cuanto a las inmunoglobulinas intravenosas, pues también se pueden emplear, sin embargo vamos a ver más adelante de que son situaciones específicas, que no es de primera elección, sino que principalmente en cuadros refractarios al tratamiento. Y en cuanto a los biológicos, pues tenemos muy pocos datos hasta el momento, por lo que no se considera tampoco tratamiento de primera elección. En cuanto a los antiagregantes, anticoagulantes, sí es de resaltar que nosotros como obstetras sí los tenemos que recomendar, sobre todo la aspirina y la heparina de bajo peso molecular, considerando los riesgos que la paciente tiene, para saber si vamos a emplear medicamentos a dosis de profilaxis o a dosis terapéuticas. Y los antihipertensivos, pues sabemos que podemos emplear todos estos durante todas las fases, principalmente que el de elección pues va a ser el abetalol. Y recordar de que en el puerperio pues, la alfametildopa es uno de los fármacos asociados a depresión postparto, por lo que no se recomienda. Y recordar también que los IECA y ARA2 pues están contraindicados durante el periodo de gestación. Ya hemos dicho de que por nada del mundo podemos suspender la hidroxicloroquina desde el periodo pregestacional, incluso durante toda la gestación es un medicamento que tenemos que mantener. ¿En qué pacientes nosotros debemos considerar la antiagregación desde el periodo pregestacional? Vamos a ver que son 3 tipos de pacientes. Van a ser aquellas pacientes con lupus y antifosfolípidos, pero que no cumplen criterios clínicos de SAP, en pacientes portadoras asintomáticas de antifosfolípidos y en pacientes, obviamente, con un SAP obstétrico. En la visita preconcepcional, pues prácticamente lo que vamos a hacer, como ya mencionamos, es valorar el riesgo de complicaciones. Entonces, vamos a dividir esto en aquellas pacientes en quienes nosotros pues vamos a cambiar la medicación y posteriormente pues vamos a revalorar y reevaluar para ver si ya podemos darle un ok al embarazo. También vamos a estarnos enfrentando a pacientes en quienes nosotros no vamos a recomendar y hasta cierto caso podemos contraindicar el embarazo cuando se cumple alguno de estos criterios que pues comprometen seriamente la vida de la paciente. Entonces, si nosotros cambiamos medicación, vamos a reevaluar y vamos a dividir, bien sea para no recomendar o para darle la luz verde a la gestación. Algo que tenemos que recordar
es la forma en que nosotros vamos a llevar a cabo el control de la gestación. Cuando comenzamos, pues va a ser una visita cada 4 semanas, luego cada 2 semanas a partir de la semana 28 y a partir de la semana 36, pues se recomienda la visita semanal hasta el final de la gestación. Pero algo que es muy importante para nosotros, pues va a ser la primera fase, que es la evaluación ecográfica y clínica de la paciente en el primer trimestre, en esta fase, porque tenemos aquí a las pacientes en quienes nosotros vamos a realizar entre las 11 y las 13 semanas de gestación el cribado de preeclampsia, sabiendo que estos pacientes son de un alto riesgo para llegar a presentar esta complicación. Entonces, el objetivo de realizar este cribado ya sabemos que es la prevención de la preeclampsia precoz, que es la más asociada a complicaciones tanto materno-fetales severas. Entonces, en este rol, pues juega un papel muy importante la dosis profiláctica de aspirina, que es la de 150 miligramos al día, que idealmente se tiene que empezar antes de las 16 semanas de gestación por las oleadas de la presentación. Pero ¿qué pasa si nosotros en estas pacientes de alto riesgo pues sobrepasamos las 16 semanas? O sea, en estos casos, si no pudimos comenzar la aspirina en menores de 16 semanas, pues no importa, y aunque sean pasadas las 16 semanas, pues vamos a tener que administrar la aspirina. Sin embargo, hay algunas pacientes en quienes no vamos a esperar el cribado de preeclampsia, sino que vamos a empezar desde antes de las 12 semanas de gestación la administración de 150 miligramos de ASA, y van a ser 4 pacientes que van a tener estos perfiles: la positividad mantenida para anticuerpos antifosfolípidos como sin lupus, que tengan antecedente o actual nefritis lúpica, antecedente de preeclampsia en gestación anterior o que sean hipertensas crónicas. En cuanto al tratamiento de lupus, pues tenemos estas recomendaciones que son de marzo de este año, entonces son recomendaciones pues muy recientes. Tenemos que saber de que hay 3 tipos de brotes si se llega a reactivar el lupus, que van a estar caracterizados por manifestaciones clínicas de laboratorio y de imagen que tenemos aquí resumidas y que pues van a permitirnos diferenciar frente a qué tipo de brote nos estamos enfrentando. Entonces, las pautas de tratamiento durante la gestación, como bien ya dijimos, pues va a ser no suspender la hidroxicloroquina y valorar el empleo de antiagregantes, que bien sea la heparina de bajo peso molecular y la aspirina, y ya mencionamos cuáles son las 3 pacientes que cumplen este perfil para iniciar aspirina o heparina. Entonces, dependiendo de los brotes, vamos a ver el tratamiento, que cuando son leves se recomienda la administración de prednisona por vía oral de 5 a 7.5 miligramos al día. Cuando nos enfrentamos a brotes moderados, pues va a ser la metilprednisolona en bolos intravenosos durante 3 días seguidos de la pauta de prednisona por vía oral a 5 a 10 miligramos. Y si nosotros pues no tenemos una respuesta o hay un rebrote al disminuir esta dosis de la prednisona, pues podemos añadir inmunosupresores. Y cuando nosotros pues nos enfrentamos a un brote grave, pues el tratamiento consiste en los bolos de metilprednisolona de 250 hasta 500 miligramos al día por vía intravenosa por 3 días, seguido de prednisona oral de 20 a 30 miligramos, y de una vez nosotros pues vamos a añadir los inmunosupresores, que pueden ser cualquiera de estos 3. Durante el puerperio, pues es importante resaltar de que ya sabemos de que es la fase en donde mayor riesgo de trombosis y eventos tromboembólicos pues tienen las pacientes. Entonces vamos a comenzar nuestra profilaxis. Entonces, en aquellas pacientes que tienen un lupus con antifosfolípidos negativos, pero que tengan uno o más factores de riesgo para trombosis, que son los que nosotros numeramos en esta tabla, pues vamos a utilizar la heparina de bajo peso molecular a dosis profilácticas durante 7 días. Si tenemos a pacientes con lupus con antifosfolípidos positivos, pero sin criterios clínicos de SAP, pues se recomienda el empleo de la heparina por 7 días si nosotros no evidenciamos ningún otro factor de riesgo de trombosis de los que tenemos acá, o por 6 semanas si se llega a documentar alguno de estos factores de riesgo agregados. Y cuando nos enfrentamos a una paciente con SAP, pues ya veremos las pautas que tenemos en las próximas diapositivas. Durante el puerperio sabemos que tenemos que tener el mismo tratamiento que mantuvimos durante el embarazo, solo que hay algunas especificaciones en relación
relación a las pautas terapéuticas y la lactancia. La hidroxicloroquina pues es compatible, por lo que no se tiene que suspender. La prednisona, se dice que las dosis seguras durante la lactancia pues son menores de 20 miligramos al día. En relación a los inmunosupresores, pues no hay una evidencia de seguridad en lactancia. Sin embargo, pues la valoración debe de ser individualizada, principalmente considerando el riesgo vital materno. Y en cuanto a los antihipertensivos, pues tenemos que saber de que a pesar de que los IECAS y los ARA2 se contraindican durante la gestación, pues se pueden emplear en el puerperio. Sin embargo, cuando la madre está dando de lactar a RN menores de 32 semanas, pues no es recomendable su uso. En cuanto al tratamiento del SAP obstétrico, tenemos las últimas recomendaciones también, que son del año pasado, que son de octubre del 2020. Entonces, en el periodo preconcepcional, si nosotros ya tenemos a estas pacientes, pues tenemos que utilizar nuestra profilaxis, que el tratamiento de base en estas pacientes pues va a ser la aspirina a dosis de 100 miligramos al día, y va a ser una medicación que vamos a mantener durante todo el embarazo. ¿Qué pasa en aquellas pacientes que quieren someterse a técnicas de reproducción asistida? Pues estas son pacientes en quienes nosotros pues sabemos que tienen factores de riesgo para trombosis secundario al empleo de las técnicas de reproducción. Entonces, en estas pacientes con SAP y anticoagulación oral, pues vamos a cambiar como primera opción terapéutica la heparina de bajo peso molecular a dosis terapéuticas desde antes que comencemos la estimulación ovárica, y se mantiene durante todo el embarazo. En aquellas pacientes que no han tenido anticoagulación crónica, ya no solo vamos a emplear la heparina de bajo peso molecular, sino que vamos a adjuntar la aspirina desde el inicio de la estimulación ovárica igualmente, y evitar, como ya mencionamos, el síndrome de hiperestimulación ovárica, sobre todo mediante el uso de protocolos hormonales de bajo riesgo, porque es un factor muy importante que predispone a trombosis secundaria. Durante el periodo gestacional, pues tenemos que saber que la base de la medicación va a ser el empleo de la heparina y la aspirina, y la dosis de la heparina pues vamos a individualizarla en función del riesgo trombótico de las pacientes, y este combo de medicamentos pues prácticamente lo vamos a mantener durante todo el embarazo. ¿Qué pasa en aquellas pacientes que mantienen una refractariedad a este tratamiento? Pues en estas pacientes vamos a considerar añadir hidroxicloroquina y prednisona a dosis menores de 10 miligramos al día durante el primer trimestre, y lo podemos mantener durante todo el embarazo. Pero ¿qué pasa si a pesar de ya esta cuádruple terapia, pues nosotros nos estamos enfrentando nuevamente a que la paciente es refractaria al tratamiento? Es hasta entonces donde vamos a considerar el uso de las inmunoglobulinas intravenosas o incluso de una plasmaféresis. Pero es importante saber de que esta terapéutica no va a ser dada únicamente por el obstetra, sino que va a ser conjunto el manejo con reumatología. ¿Qué pasa en aquellas pacientes que llegan a presentar complicaciones secundarias a una insuficiencia placentaria? Pues las últimas recomendaciones indican el empleo de asociar pravastatina a una dosis de 20 miligramos al día desde el momento en que nosotros detectemos preeclampsia o una restricción del crecimiento fetal. En cuanto a la anticoagulación en el puerperio, vamos a tener tres situaciones. En aquellas pacientes que tienen un SAC trombótico que han sido previamente anticoaguladas, vamos a reintroducir los antagonistas de vitamina K en el posparto inmediato. En aquellas pacientes que no fueron anticoaguladas previamente, pues se recomienda la dosis de heparina de bajo peso molecular profilácticas por al menos 6 semanas, y en aquellas pacientes con un SAC trombótico que no fueron anticoaguladas a largo plazo, se recomienda la heparina a dosis intermedias por 6 a 12 semanas. Pero ahora nos diremos, bueno, dosis profilácticas, dosis intermedias, ¿y cuáles son esas? Entonces, estas dosis las resumimos en estas tablas, considerando que pues la de elección es la enoxaparina. Entonces va a ir readecuada a los riesgos y readecuada al peso de las pacientes. Entonces, en conclusión, prácticamente con este tema queremos resaltar de que un buen comienzo hace un buen final. Entonces, si nosotros comenzamos a tratar a estas pacientes desde el periodo preconcepcional, sabemos de que pues en la mayor parte de casos vamos a llevar a término a una mamá y a un bebé saludables.
pues ha sido la presentación y damos las gracias en nombre de la... Antes de iniciar el módulo de preguntas, la doctora Yamile nos comentará los puntos clave del final de su presentación con respecto a anticoncepción. Buenas noches, no sé si me escuchan. Les agradezco las atenciones y pues sí, son cuestiones que pueden suceder en eventos en vivo. Me comentan que nos habíamos quedado en la parte de anticoncepción y lupus. Y es importante tomar en cuenta que anteriormente utilizábamos sobre todo ciclophosphamida u otros fármacos que hacían que las pacientes tuviesen falla ovárica prematura. Sin embargo, las terapias actuales o regímenes que hacen que ciclophosphamida se utilice en dosis más bajas, pues usualmente no interactúan con la función ovárica de la paciente, y sobre todo micofenolato de mofetilo, que es de elección para las nefritis lúpicas, no tiene una interacción en relación a la función ovárica. De ahí que vamos a tener más predisposición a que las pacientes tengan un embarazo y, o sea, que no se interfiera con su fertilidad. Ahora, es importante que tomemos en cuenta la presencia de pacientes con lupus sin actividad o síndrome anticuerpo-líquido, pero que no está activo en ese momento, y esas pacientes son candidatas a utilizar anticonceptivos combinados, y pueden ser combinados con un estrógeno en dosis baja, o podemos utilizar progestigina o dispositivos intrauterinos. Si las pacientes tienen un lupus activo o tienen síndrome anticuerpo antifosfolípido, con estas pacientes vamos a tener cuidado con los estrógenos y vamos a enfocarnos sobre todo en pacientes que tengan o en tratamientos o anticonceptivos que sean solo a base de progestágenos o de elección el dispositivo intrauterino. Y es importante que recordemos que estas pacientes utilizan dosis de corticoides muy crónicas, muy prolongadas, y los progestágenos pueden disminuir también, junto con los corticoides, los depósitos de calcio. Entonces, estas pacientes pueden ser candidatas a alguna suplementación de calcio durante el embarazo y la lactancia, incluso en toda su vida. Es importante también que tomemos en consideración que todo lo que tenemos que hacer está al final de la plática, las conclusiones al final de cómo vamos a hacer el seguimiento con este tipo de pacientes. Lo primero, y este tipo de patología es la que tiene mayor relevancia en la parte preconcepcional, como decía mi compañera ahorita en la última plática. Estas pacientes sobre todo tienen que planear el embarazo 8 meses o incluso un año antes. Incluso cuando son pacientes que tienen nefritis lúpica, tenemos que platicarlo con nuestro reumatólogo, modificarle el tratamiento a uno que no sea teratogénico, y no es que inmediatamente vamos a buscar la gestación. O sea, estas pacientes tenemos que evaluar su respuesta a esta terapia que modificamos. De ahí que necesitaríamos una ventana de más o menos un año, 8 meses, un año para buscar una gestación. Eso en relación a la anticoncepción. Y es importante que tomemos en cuenta que el micofenolato de mofetil y el metrotexate, que son medicamentos teratogénicos, interactúan con los anticonceptivos, y que este tipo de pacientes que toman este tratamiento van a necesitar un método de barrera para proteger o para mejorar o disminuir la probabilidad de un embarazo no deseado, que sería una complicación muy importante en estas pacientes. En relación a los puntos así claves, lo primero es la cuestión preconcepcional. Vamos a auxiliarnos de Doppler en este tipo de pacientes, sobre todo en el tamizaje del primer trimestre, tamizaje de las 20 semanas de gestación para detectar riesgo de preeclampsia. Incluso el grupo de la doctora Yona Pung habla de que en la semana 28 o 32 hagamos un tercer tamizaje de preeclampsia para no detectar preeclampsias tempranas, sino detectar aquel grupo de pacientes que nos van a presentar aquellas preeclampsias tardías y que las vamos a someter a una vigilancia un poquito más estrecha después de la semana 32. Perfil biofísico es el método de elección para este tipo de pacientes cuando no hay alteraciones en la curva de crecimiento fetal, y no debemos dejar de visualizar que hay bebés que pueden tener una curva de crecimiento en inician en percentila 50, percentila 30 y de repente caen a percentila 12. O sea, este tipo de pacientes están en la curva de crecimiento todavía considerada normal, pero su trayectoria de crecimiento no es la adecuada, entonces sí se beneficiarían de Doppler en este tipo de pacientes. Buscar sobre todo las complicaciones esperadas, preeclampsia, restricción del crecimiento intrauterino,
prematurez, ruptura prematura de membrana, y hacer el tamizaje de bloqueo cardíaco congénito en las pacientes que sobre todo tienen antecedentes de lupus neonatal. El 20% de recurrencia ocurre en pacientes que su bebé anterior estuvo afectado por bloqueo cardíaco congénito. Y lo hacemos entre las semanas 16 y 26 porque recordemos que en ese momento tenemos mayor expresión en el trofoblasto de los receptores de la porción FC de la inmunoglobulina y es mayor el paso. Sin embargo, en este momento se hace entre la semana 16 y 26 semanalmente, pero posteriormente lo tenemos que espaciar, no vamos a dejar de vigilarlo. Incluso en vida postnatal, aunque se han reportado incidencias de menor del 3% de bloqueo cardíaco congénito en bebé que en vida prenatal no hizo ninguna manifestación, hay que considerar este porcentaje para que nuestro pediatra evalúe al bebé, aunque no haya tenido manifestaciones en la vida intrauterina, pero la mamá tuvo antecedentes de complicación del lupus neonatal. Y lo más importante es el manejo multidisciplinar. Eso es todo por mi cuenta y que es un embarazo que debe de ser planeado. Muchísimas gracias por su atención y entendemos las situaciones técnicas. Continuando con la dinámica de este webinar, daremos paso a la lectura de algunas preguntas por parte del auditorio. Y aprovechando la participación de la doctora Yamile, iniciaremos con la primera pregunta. Doctora Yamile, ¿cómo podemos diferenciar la activación lúpica de una preeclampsia en aquellos hospitales en donde no contamos con marcadores angiogénicos? Bueno, es importante mencionar que es diferente actividad lúpica de brote lúpico. Una actividad lúpica es una paciente que tiene alguna manifestación en un determinado órgano que entró con esa actividad durante el embarazo, pero esa actividad se mantuvo estable durante toda la gestación. Un brote lúpico es aquel en el que la paciente tiene una exacerbación de un síntoma, de una manifestación o de una afección en un órgano que ocurre de manera brusca, incluso puede ser exacerbada por infecciones o por un grupo de alteraciones. Entonces, ¿cómo podemos diferenciar? Sobre todo la pregunta era preeclampsia y actividad lúpica, ¿no? Ok, entonces es importante tomar en consideración que el cuadro de comparativo que tenemos, eso no lo tenemos que aprender. Generalmente en la preeclampsia la hipertensión ocurre luego de la semana 20. Las pacientes con lupus, ya habíamos comentado que hasta un 20 o 30% de las pacientes pueden ser hipertensas también concomitando con el embarazo. Estas pacientes van a ser hipertensas crónicas y van a tener una manifestación hipertensiva desde antes de la semana 20. Nos ponemos a auxiliar de fracciones de complemento C3 y C4. Acordémonos que el complemento se activa por la vía alterna, por la vía clásica y por la activación de la lectina. Y estas alteraciones de la lecitina, estas alteraciones activan o llegan en conjunto a C3 y C3 activa el resto de la cascada de complemento. Entonces, disminución en los valores de C3 y de C4 puede ser característico de una paciente con lupus y no así de una paciente con preeclampsia. Si tuviéramos la positividad de los anticuerpos de anti-ADN de doble cadena que nos habla de actividad renal, que nos puede ayudar a diferenciar, esto es característico en las pacientes con lupus, no así en las pacientes con preeclampsia, y sobre todo el sedimento urinario. El sedimento urinario puede tener la presencia no de hematuria, porque la hematuria es un poquito más inespecífica. Las pacientes pueden tener sangrado de implantación o pueden tener cualquier sangrado durante la gestación, pero la presencia de cilindros eritrocitarios sí nos hablan de un daño celular renal, que nos puede hablar de una actividad de una nefritis lúpica y no así de una preeclampsia. El ácido úrico tiende a estar elevado en las pacientes que tienen preeclampsia y las pruebas de función hepática tienden a estar elevadas en las pacientes con preeclampsia, no así en las pacientes con lupus. Muchas gracias por su respuesta, doctora. Aprovechando, una segunda pregunta para usted. Respecto al uso de aspirina desde el periodo preconcepcional, ¿qué repercusiones fetales podemos esperar y cómo podemos justificarlas frente a nuestra paciente? Bueno, el uso de aspirina o de algún otro grupo de AINES en estadios muy tempranos se ha asociado sobre todo con alteraciones o con vasoconstricciones en las arterias de la pared abdominal anterior y se ha asociado con la presencia de gastrosfisis.
Sin embargo, en este grupo de pacientes, riesgo-beneficio, sobre todo las pacientes que tienen positividad o actividad presente o brote lúpico o tienen un síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, tenemos que iniciar de manera temprana el uso de aspirina. Entonces, el riesgo-beneficio sí se justificaría. Lo único que platicamos con la paciente es que el riesgo, aunque es mínimo, o sea, se ha asociado sobre todo la gastritis a edad materna muy joven o al uso de AINES. Ese sería el riesgo con el que estaríamos tomando en consideración cuando se utilice de manera temprana, pero riesgo-beneficio en el contexto clínico de la paciente pues sí valdría la pena. Y como usamos dosis bajas, pues no se asocian tanto a los defectos de la pared abdominal. Muchas gracias por las aportaciones que nos realiza, doctora. Continuaremos con la siguiente pregunta, que es dirigida para la doctora Yesenia Elizabeth. ¿Considera entonces que el grado de afección placentaria es atribuible a trombosis y no a disfunción del trofoblasto y mediadores inflamatorios secundarios a la activación del complemento? Hola, buenas noches, no sé si se mira y se escucha. Perfecto. Pues en este caso, como dijimos, podríamos estar hablando y enfrentándonos frente a ahí sí que a una cuestión de algo bidireccional, que era lo que mencionábamos al comienzo de la ponencia, en donde pues hay tanto afectación de la paciente, en tanto por su patología de base y el hecho de que esté gestante, como por la vía contraria, ¿no? Entonces, pues en realidad podría estar relacionado en ambos casos. Y viene ahí sí que en relación a lo que también mencionaba la doctora Yamile, las diferencias en que nosotros tenemos ahí sí que la posibilidad de realizar pruebas para poder diferenciar frente a una reactivación o frente a la causa ahí sí que real de esta alteración placentaria. Muchas gracias, doctora. La segunda pregunta es para usted. En el caso de leishmaniosarcoma, ¿habría que esperar cierto tiempo para recomendar el embarazo o qué opciones tienen nuestras pacientes? Bueno, la leishmaniosarcoma ya sabemos que es un fármaco inmunomodulador y en esta charla pues también mencionábamos la tabla en donde hacíamos un resumen de los fármacos que son considerados teratogénicos, incluso los dividíamos en base a los trimestres, en que pues se pueden emplear fácilmente sin tener alguna complicación ni para la mamá ni para el bebé, y también en relación al puerperio. Sabemos que según las guías Oxford de reumatología, pues la lenalidomida es una de las medicaciones que está contraindicada en los 3 trimestres, incluso también en el puerperio. Y en cuanto a lo que preguntaban también, que si habían algunas otras opciones terapéuticas, pues claro que sí las hay, que son pertenecientes a este grupo de fármacos que son los inmunomoduladores, y en este caso pues serían la azathioprina como primera opción, la ciclosporina que también puede ser, o el tacrolimus. Agradecemos mucho sus respuestas, doctora. Agradecemos su entusiasta participación en el chat de este webinar. Por cuestiones de tiempo, procederemos a enviar todas sus preguntas a nuestros ponentes para que sean respondidas de manera personal. Asimismo, agradecemos la gran participación de nuestros compañeros ponentes, esperando contar con su presencia el día de mañana para poder continuar con actividades de este primer encuentro internacional y 7º de residentes de medicina materno-fetal. Les recordamos que el día de mañana iniciaremos con el taller de detección de cardiopatías en la vida fetal. Nos despedimos de ustedes, el doctor César Nieto Rufino y su servidora, la doctora Maricruz Puente Hernández, esperando que las pláticas del día de hoy hayan enriquecido su conocimiento, que es el propósito de este encuentro. Buenas noches.